Un granjero salvó a un halcón herido atropellado por un camión, pero lo que pasó al día siguiente te va a impactar. Un equipo de National Geographic llegó con una oferta de documental. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer despuntaba sobre las montañas con tonos anaranjados y dorados, iluminando la pequeña granja de don Manuel Salgado. A sus 65 años, Manuel mantenía la misma rutina desde hacía décadas. Levantarse antes del sol, preparar un café amargo y fuerte, y salir a recorrer sus tierras. El aire fresco de la madrugada llenaba sus pulmones mientras caminaba por el sendero de tierra, sus botas desgastadas, dejando huellas familiares en el polvo. La granja Salgado no era grande ni impresionante. Apenas unas hectáreas de cultivos, un modesto establo con 3 vacas, algunas gallinas y la casa de adobe que Manuel había construido con sus propias manos hace 40 años. Pero para él, este pequeño rincón de tierra era todo su mundo, especialmente desde que Dolores, su esposa, había fallecido hace 5 años. «Buenos días, muchachas», saludó a las vacas mientras abría el establo. Los animales respondieron con mugidos suaves, familiarizados con la voz ronca del anciano. Manuel comenzó su rutina matutina, ordeñando a las vacas mientras tarareaba una vieja canción que su padre le había enseñado. Desde el fallecimiento de Dolores, Manuel vivía solo en la granja. Sus 2 hijos, Miguel y Sara, habían emigrado a la ciudad buscando oportunidades que el campo no podía ofrecerles. Lo visitaban en Navidad y llamaban los domingos, pero la soledad era su compañera constante. Sin embargo, Manuel nunca se quejaba. La tierra y los animales le daban propósito, y además tenía a Canelo, su fiel perro mestizo que ahora dormitaba bajo el árbol de aguacate. «Canelo, vamos, muchacho», llamó Manuel al terminar con las vacas. El perro se incorporó de inmediato, estirándose perezosamente antes de trotar hacia su amo, moviendo la cola con entusiasmo. Juntos recorrieron los campos de maíz que Manuel cultivaba con esmero. Este año, la cosecha prometía ser buena si las lluvias se mantenían constantes. En tiempos difíciles, la pequeña granja apenas generaba lo suficiente para sobrevivir, pero Manuel nunca había considerado abandonarla. Esta tierra contenía sus recuerdos, su historia, sus raíces. Mientras inspeccionaba los cultivos, Manuel escuchó el rugido distante de un motor acercándose por la carretera comarcal que pasaba junto a su propiedad. Frunció el ceño. No era común tener tráfico a esa hora, especialmente camiones grandes. La mayoría de los vecinos eran otros agricultores como él, que usaban viejas camionetas o tractores que se movían lentamente por los caminos rurales. El ruido se intensificó, y Manuel pudo distinguir el sonido inconfundible de un camión de carga pesada avanzando a gran velocidad. Canelo comenzó a ladrar, alertado por el estruendo inusual. «Tranquilo, muchacho», murmuró Manuel, aunque él mismo sentía una inexplicable inquietud. El camión apareció en la curva, tomándola demasiado rápido. Manuel vio con horror cómo el conductor luchaba por mantener el control del enorme vehículo. Las ruedas chirriaron contra el asfalto, levantando una nube de humo mientras el camión se balanceaba peligrosamente. Fue entonces cuando Manuel lo vio. Un magnífico halcón peregrino planeando bajo sobre la carretera, probablemente cazando algún pequeño roedor. El ave, concentrada en su presa, no advirtió el peligro que se aproximaba. «No», gritó Manuel instintivamente, como si su voz pudiera alertar al ave. El camión pasó como un rayo, y en un instante terrible, Manuel vio el impacto. El halcón fue golpeado por el costado del vehículo, lanzado violentamente hacia la cuneta. El camión continuó su marcha, perdiéndose en la siguiente curva sin siquiera reducir la velocidad. Manuel permaneció paralizado por un momento, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho.
Luego, sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la carretera seguido por Canelo. «Por favor, que esté vivo», murmuraba mientras cruzaba la cerca que separaba su propiedad de la vía pública. Al llegar a la cuneta, encontró al halcón tendido sobre la hierba. Era un ejemplar majestuoso, con plumaje marrón oscuro en el dorso y un pecho moteado de blanco. Sus alas extendidas mostraban la envergadura impresionante característica de los halcones peregrinos. Manuel se arrodilló junto al ave, temiendo lo peor. Para su sorpresa, el halcón estaba vivo. Su pecho se movía con respiraciones rápidas y superficiales, y sus ojos amarillentos, aunque aturdidos, seguían los movimientos de Manuel con recelo. «Tranquilo, amigo», susurró Manuel. «No voy a hacerte daño». Con cuidado, examinó al ave herida. Una de sus alas estaba doblada en un ángulo antinatural, claramente fracturada. Había sangre en su plumaje, aunque Manuel no podía determinar la gravedad de las heridas internas. Canelo se acercó cautelosamente, olfateando al ave caída, pero Manuel lo mantuvo a distancia. «Atrás, Canelo. Este amigo necesita ayuda». Manuel sabía que debía actuar rápidamente. En sus años como granjero, había aprendido a tratar heridas de animales, pero nunca había atendido a un ave rapaz. Sin embargo, no podía dejar al halcón morir en la cuneta. Con movimientos lentos y precisos, se quitó la camisa de franela que llevaba sobre su camiseta y la extendió en el suelo. Luego, con extremo cuidado, deslizó sus manos bajo el cuerpo del halcón y lo colocó sobre la tela. El ave intentó resistirse débilmente, pero estaba demasiado herida para presentar mucha oposición. Manuel envolvió al halcón en la camisa, inmovilizándolo suavemente para evitar que se hiciera más daño. «Vamos a casa, amigo», murmuró, levantándose con el preciado bulto entre sus brazos. «Allí podremos cuidar esas heridas». De regreso en la casa, Manuel improvisó un nido con una caja de cartón y viejas toallas. Colocó al halcón en este refugio temporal y se dispuso a examinar mejor sus heridas. El ala estaba definitivamente fracturada, pero para su alivio, no parecía ser una fractura abierta. También notó algunas contusiones en el cuerpo del ave, pero no había signos de hemorragia severa. «Necesitas a un veterinario», dijo Manuel, «pero el más cercano está a 3 horas de aquí, y no creo que resistas el viaje». Decidido a hacer lo que pudiera, Manuel recordó los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años, tratando a sus animales. Preparó una mezcla de hierbas que Dolores solía usar para tratar contusiones y heridas, calentó agua y buscó materiales para entablillar el ala rota. Mientras trabajaba, Manuel hablaba constantemente con el halcón, explicándole cada paso que daba, como si el ave pudiera entenderlo. Era una costumbre que había desarrollado viviendo solo, hablar con los animales y las plantas como si fueran personas. «Esto va a dolerte un poco, amigo, pero es necesario», advirtió mientras se preparaba para inmovilizar el ala. Con una gentileza sorprendente para sus manos callosas, Manuel entablilló el ala del halcón usando 2 pequeñas varas de madera y tiras de tela. El ave emitió un chillido de dolor, pero se mantuvo relativamente quieta, como si comprendiera que Manuel intentaba ayudarla. Una vez terminada la improvisada intervención, Manuel ofreció agua al halcón usando un cuentagotas viejo. Para su sorpresa, el ave aceptó algunos sorbos. «Ahora necesitas descansar», dijo Manuel, colocando la caja en un rincón tranquilo de la cocina, lejos de corrientes de aire y de la curiosidad de Canelo. «Mañana veremos cómo sigues». Esa noche, Manuel apenas durmió. Se levantaba constantemente para comprobar el estado del halcón, temeroso de que no sobreviviera hasta la mañana. Cada vez que se acercaba a la caja, encontraba aquellos ojos amarillos observándolo fijamente, como si el ave estuviera evaluando sus intenciones. «Eres un luchador, ¿eh?», murmuró Manuel en una de sus visitas nocturnas. «Me recuerdas a mí mismo». Al amanecer,
Manuel se sorprendió al encontrar al halcón más alerta. Había consumido parte del agua y parecía más consciente de su entorno. Esto alentó a Manuel, quien decidió intentar alimentarlo. «No sé qué comen exactamente los halcones peregrinos», admitió, mientras buscaba en su despensa, «pero supongo que la carne cruda servirá». Cortó pequeños trozos de carne de conejo que había cazado días antes y se los ofreció al ave con cuidado. Después de una inicial desconfianza, el halcón aceptó el alimento, para gran alegría de Manuel. «Eso es, necesitas recuperar fuerzas», lo animó el anciano, sonriendo por primera vez desde el accidente. Manuel pasó la mañana cuidando de sus tareas habituales en la granja, pero regresaba frecuentemente a la casa para comprobar el estado de su paciente. Con cada visita, notaba pequeñas mejoras que le daban esperanzas. Estaba tan absorto en el cuidado del halcón que apenas registró el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de tierra que conducía a su granja. Solo cuando Canelo comenzó a ladrar insistentemente, Manuel se asomó por la ventana para ver una camioneta negra con grandes letras amarillas estacionando frente a su casa. «National Geographic», leyó en voz alta, frunciendo el ceño confundido. «¿Qué demonios hacen aquí?» Del vehículo descendieron 3 personas. Un hombre de mediana edad con una cámara profesional al hombro, una mujer joven con una tableta en las manos y otro hombre más alto, de aspecto distinguido, que lideraba el grupo. Manuel salió al porche, limpiándose las manos en el pantalón. Canelo se situó a su lado, su postura alerta pero no agresiva. «Buenos días», saludó el hombre alto, avanzando con la mano extendida. «¿Es usted don Manuel Salgado?» «Él mismo», respondió Manuel con cautela, estrechando brevemente la mano ofrecida. «¿En qué puedo ayudarles?» «Mi nombre es Eduardo Vega. Soy productor de documentales para National Geographic», se presentó el hombre. «Estos son mis colegas, Laura Campos y Tomás Herrera». Los otros 2 saludaron con un gesto, mientras Manuel los observaba con creciente perplejidad. «Disculpen, pero no entiendo qué hace un equipo de National Geographic en mi humilde granja», dijo finalmente. Eduardo Vega sonrió, intercambiando una mirada con sus compañeros antes de volver a dirigirse a Manuel. «Estamos aquí porque nos han informado que usted rescató ayer a un halcón peregrino herido por un camión», explicó. «Y no a cualquier halcón peregrino, sino a uno muy especial que llevamos siguiendo durante meses para un documental sobre aves rapaces en peligro de extinción». Manuel parpadeó varias veces, intentando procesar la información. Su mirada se dirigió instintivamente hacia la casa, donde el halcón herido descansaba en la caja improvisada. «¿Están siguiendo a este halcón en particular?», preguntó finalmente, la incredulidad evidente en su voz. «¿Cómo pueden estar seguros de que es el mismo?». Laura, la joven con la tableta, dio un paso adelante. «El halcón que usted rescató tiene un pequeño transmisor satelital», explicó, mostrándole una imagen en su tableta. «Es prácticamente imperceptible, pero nos permite rastrear sus movimientos. Lo perdimos ayer cerca de esta zona, y la última señal coincide exactamente con el lugar donde ocurrió el accidente». Manuel se pasó una mano por el cabello canoso, asimilando la coincidencia extraordinaria. «Además», añadió Eduardo, «este ejemplar es único. Es un macho adulto que hemos apodado Libertad. Ha sido crucial para nuestro documental porque tiene el territorio de caza más extenso jamás registrado para un halcón peregrino en esta región». «¿Puedo verlo?», preguntó Tomás, el hombre de la cámara, con evidente entusiasmo profesional. Manuel dudó. Se sentía repentinamente protector hacia el ave herida. «Está bastante lastimado», advirtió. «No sé si sea bueno alterarlo ahora». «Entendemos su preocupación», aseguró Eduardo. «Laura es bióloga especializada en aves rapaces. Puede examinar sus heridas y determinar el mejor curso de acción».
Manuel los observó detenidamente, evaluando sus intenciones. Finalmente asintió. Está bien, pero solo uno de ustedes primero. No quiero que se sienta amenazado. Condujo a Laura al interior de la casa, mientras Eduardo y Tomás esperaban pacientemente en el porche. La joven bióloga se acercó con reverencia a la caja donde descansaba el halcón. «Es él», confirmó en voz baja, visiblemente emocionada. «Es Libertad». El halcón observaba a los humanos con sus penetrantes ojos amarillos, inmóvil pero alerta. «Hice lo que pude», explicó Manuel, señalando el ala entablillada. «No soy veterinario, pero he tratado muchos animales heridos en mi vida». Laura examinó cuidadosamente el trabajo de Manuel, asintiendo con aprobación. «Ha hecho un excelente trabajo, don Manuel», dijo con sinceridad. «De hecho, dudo que muchos veterinarios sin experiencia con aves rapaces hubieran manejado mejor esta situación». Manuel sintió una oleada de orgullo ante el reconocimiento profesional. «¿Cree que sobrevivirá?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Laura observó al halcón con ojo crítico. «Las próximas 48 horas serán cruciales, pero tiene buenas posibilidades. Los halcones peregrinos son notablemente resistentes, y este en particular ha demostrado ser excepcional». Se volvió hacia Manuel con una sonrisa cálida. «Además, ha tenido la suerte de encontrar un cuidador excepcional». Manuel, incómodo con el elogio, cambió de tema. «¿Qué pasará con él ahora? ¿Se lo llevarán a algún centro de recuperación?». «Esa sería la opción habitual», admitió Laura, «pero el traslado podría ser peligroso en su estado actual». Hizo una pausa, considerando algo. «Don Manuel, ¿estaría dispuesto a colaborar con nosotros? Podríamos traer suministros veterinarios y guiarlo para cuidar de Libertad aquí mismo, al menos hasta que esté lo suficientemente estable para ser trasladado». Antes de que Manuel pudiera responder, Eduardo y Tomás entraron en la casa, incapaces de contener su curiosidad por más tiempo. «¿Es él?», preguntó Eduardo ansiosamente. Laura asintió. «Sin duda, y don Manuel ha hecho un trabajo admirable tratando sus heridas». Eduardo se volvió hacia Manuel, su expresión iluminada por una nueva idea. «Don Manuel, lo que ha hecho es extraordinario. Ha salvado a un espécimen valiosísimo para la conservación y la investigación científica». Hizo una pausa dramática. «Nos gustaría proponerle algo. ¿Permitiría que documentáramos la recuperación de Libertad? Sería una adición invaluable a nuestro documental». Manuel frunció el ceño. «No entiendo. ¿Quieren filmar al halcón recuperándose?». «No solo al halcón», explicó Eduardo con entusiasmo creciente, «sino toda la historia. Cómo usted lo rescató, cómo lo está cuidando, el proceso de rehabilitación. Sería una historia de esperanza y conservación tremendamente poderosa». Manuel miró hacia el halcón, que mantenía su mirada fija en él, como si estuviera siguiendo la conversación. «No soy hombre de cámaras», dijo finalmente. «Solo hice lo que cualquiera con un poco de decencia habría hecho». «Precisamente por eso es tan valioso», insistió Eduardo. «Su historia representaría el impacto positivo que una sola persona puede tener en la conservación de especies amenazadas. Piense en cuántas personas podrían inspirarse con su ejemplo». Manuel se rascó la barbilla, dudoso. «No alteraría mucho su rutina», añadió Laura, percibiendo su vacilación. «Solo documentaríamos el proceso de recuperación. Además, tendría asistencia profesional para cuidar de Libertad. Y, por supuesto, National Geographic compensaría adecuadamente su tiempo y colaboración», agregó Eduardo. Esta última parte captó la atención de Manuel. La granja apenas generaba lo suficiente para sobrevivir, y el techo necesitaba reparaciones urgentes antes de la temporada de lluvias. «No busco dinero por ayudar a un animal herido», aclaró, sin embargo. «Lo entendemos», respondió Eduardo.
Pero su colaboración tiene valor, y nuestra política es compensar justamente a todos los participantes en nuestros documentales. Manuel miró nuevamente al halcón, que parecía observarlo con expectación. «¿Qué dices tú, Libertad?», murmuró. «¿Quieres ser una estrella de televisión?». El halcón inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto que Manuel interpretó como curiosidad. «Está bien», decidió finalmente. «Pueden documentar la recuperación, pero con una condición. El bienestar de Libertad siempre será la prioridad. Si en algún momento siento que las cámaras lo estresan o interfieren con su recuperación, pararemos». Eduardo sonrió ampliamente, extendiendo su mano. «Es un trato, don Manuel. Le aseguro que compartimos completamente esa prioridad». Mientras se estrechaban las manos, Tomás ya estaba preparando su equipo, claramente ansioso por comenzar a filmar. «¿Podría contarnos exactamente cómo encontró a Libertad?», preguntó, ajustando la configuración de su cámara. Manuel suspiró, resignándose a su nuevo papel como protagonista inesperado de un documental. Comenzó a relatar los eventos del día anterior, describiendo cómo había visto al camión golpear al halcón y su decisión instantánea de acudir en su ayuda. A medida que hablaba, Manuel se sorprendió a sí mismo recordando detalles que no había procesado conscientemente. El sonido exacto que hizo el halcón al ser golpeado, el miedo que sintió al pensar que el ave podría estar muerta, el alivio cuando descubrió que respiraba, y la determinación que lo invadió al decidir que haría todo lo posible por salvarla. Laura escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales sobre el estado del halcón cuando lo encontró. Tomás filmaba discretamente, capturando la expresión genuina de preocupación en el rostro de Manuel al revivir esos momentos. «Lo que usted hizo requirió no solo compasión, sino conocimientos», comentó Laura cuando Manuel describió cómo había entablillado el ala. «¿Dónde aprendió a tratar animales heridos?». Manuel sonrió con nostalgia. «Mi esposa, Dolores, que en paz descanse, era la verdadera sanadora. Conocía todas las plantas medicinales y cómo tratar todo tipo de dolencias. Yo solo aprendí observándola durante 40 años». Hizo una pausa, su mirada perdiéndose momentáneamente en recuerdos distantes. «Y cuando vives de la tierra como yo, aprendes a cuidar de los animales. Son parte de tu vida». Eduardo y Laura intercambiaron miradas. La historia estaba tomando una dimensión más profunda de lo que habían anticipado. «Don Manuel», dijo Eduardo después de un momento, «creo que hay mucho más en su historia de lo que imaginábamos inicialmente. ¿Le molestaría si expandimos un poco el enfoque del documental? Me gustaría explorar no solo la recuperación de Libertad, sino también su conexión con la tierra y los animales, su conocimiento tradicional». Manuel lo miró con sorpresa. «No hay nada especial en mi vida», respondió. «Solo soy un viejo granjero». «Permítame discrepar», intervino Laura con gentileza. «Su conocimiento sobre plantas medicinales, su habilidad para tratar animales, su conexión con esta tierra, eso es exactamente el tipo de sabiduría tradicional que se está perdiendo en nuestro mundo moderno y que es crucial para la conservación». Manuel reflexionó sobre esto. Nunca había considerado sus conocimientos como algo particularmente valioso o digno de ser documentado. Eran simplemente las habilidades necesarias para sobrevivir en el campo, transmitidas de generación en generación. «Si creen que puede ser útil», concedió finalmente. «Más que útil», aseguró Eduardo. «Esencial». Canelo, que había permanecido silenciosamente observando la escena, se acercó a Manuel y apoyó su cabeza en la rodilla del anciano, como ofreciendo su apoyo silencioso a la decisión. «Parece que Canelo aprueba», bromeó Manuel, acariciando la cabeza del perro. «Entonces está decidido», concluyó Eduardo, con evidente satisfacción. «Comenzaremos mañana con las grabaciones formales.
Hoy nos concentraremos en obtener los suministros veterinarios necesarios para Libertad y establecer un plan de tratamiento con Laura. Manuel asintió, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Miró nuevamente hacia la caja donde descansaba el halcón herido, cuyos ojos seguían fijos en él. «Todo esto es por ti, amigo», murmuró. «Más vale que lo aprecies». Y por un instante le pareció que el halcón inclinaba su cabeza en un gesto de reconocimiento, como si comprendiera perfectamente lo que estaba ocurriendo y el extraño giro que había tomado la vida de su salvador. La mañana siguiente amaneció con una luz dorada que bañaba los campos de la granja Salgado. Manuel ya estaba despierto antes del alba, como era su costumbre. Sin embargo, esta vez su rutina habitual tenía un propósito adicional: comprobar el estado de Libertad. Se acercó silenciosamente a la caja donde descansaba el halcón. Para su satisfacción, el ave estaba despierta, sus ojos amarillos brillantes y alertas. «Buenos días, viajero», saludó Manuel en voz baja. «¿Cómo te sientes hoy?» El halcón lo observó con atención, pero sin el miedo que había mostrado inicialmente. Manuel interpretó esto como una buena señal. Con cuidado, le ofreció agua con el cuentagotas y pequeños trozos de carne fresca, que el ave aceptó con más vigor que el día anterior. «Veo que tienes apetito. Eso es bueno», murmuró sonriendo. Después de atender a Libertad, Manuel salió a ocuparse de sus tareas habituales. El ordeño de las vacas, la alimentación de las gallinas, la revisión de los cultivos. La vida en la granja no se detenía, documental o no. Alrededor de las 8 de la mañana, la camioneta de National Geographic regresó, esta vez acompañada por otro vehículo del que descendió una mujer de mediana edad con un maletín veterinario. «Buenos días, don Manuel», saludó Eduardo, quien parecía lleno de energía a pesar de la hora. «Le presento a la doctora Jiménez, veterinaria especializada en aves rapaces. Ha venido para examinar a Libertad». «Mucho gusto», respondió Manuel estrechando la mano de la doctora. «El paciente está dentro, ya desayunado y algo más animado hoy». La doctora Jiménez sonrió, apreciando el enfoque cuidadoso del granjero. «Parece que ha encontrado un excelente enfermero, señor Salgado». Dentro de la casa, la veterinaria examinó a Libertad con movimientos precisos y gentiles, mientras Tomás filmaba discretamente desde un rincón. Laura tomaba notas y Eduardo observaba todo con evidente satisfacción. «La fractura es limpia», anunció finalmente la doctora Jiménez, «y ha sido muy bien inmovilizada. Don Manuel, debo felicitarlo por su intervención. Probablemente salvó no solo la vida de este halcón, sino también sus posibilidades de volver a volar». Manuel asintió, intentando ocultar el orgullo que sentía. «¿Qué procedimiento recomienda ahora, doctora?», preguntó Laura. «Voy a aplicar un tratamiento antiinflamatorio y antibióticos preventivos», explicó la veterinaria, preparando una pequeña jeringa. «Luego, sustituiremos la férula improvisada por una profesional que permita una mejor recuperación del ala». Mientras la doctora trabajaba, Manuel observaba cada movimiento con atención, absorbiendo conocimientos que podrían serle útiles en el futuro. La doctora Jiménez, notando su interés, comenzó a explicar cada paso del procedimiento. «Este tipo de fractura tarda aproximadamente 4 a 6 semanas en sanar completamente», comentó mientras aplicaba la nueva férula. «Después necesitará rehabilitación para recuperar fuerza en el ala antes de poder ser liberado». «¿Y dónde se realizaría esa rehabilitación?», preguntó Manuel, preocupado por el destino de Libertad. Eduardo intervino. «Normalmente se trasladaría a un centro de rehabilitación especializado», explicó. «Pero estamos considerando otra posibilidad, si usted estaría de acuerdo». Manuel lo miró interrogante. «Laura y la doctora Jiménez creen que Libertad podría recuperarse aquí mismo, bajo su cuidado y con visitas regulares de la doctora. Sería menos estresante para el ave permanecer en un entorno ya familiar, y además,
Además, completó la doctora Jiménez, he visto pocos cuidadores tan dedicados como usted, don Manuel. Libertad está en buenas manos aquí. Manuel no pudo evitar una sonrisa. La idea de acompañar a Libertad durante todo su proceso de recuperación le resultaba profundamente satisfactoria. Por supuesto que puede quedarse, respondió. Esta es su casa mientras lo necesite. Excelente, celebró Eduardo. Esto también nos permitirá documentar todo el proceso de recuperación, desde la atención inicial hasta su eventual liberación. Tras completar el tratamiento, la doctora Jiménez dejó instrucciones detalladas sobre la alimentación y cuidados de Libertad, prometiendo regresar en unos días para un seguimiento. Una vez que la veterinaria se marchó, Eduardo se dirigió a Manuel con renovado entusiasmo. Don Manuel, ahora que Libertad está estable, nos gustaría comenzar formalmente con las grabaciones para el documental. ¿Le parece bien? Manuel asintió, aunque no pudo evitar cierta aprensión. Como dije, no soy hombre de cámaras, pero haré lo que pueda. Solo sea usted mismo, aseguró Eduardo. Las mejores historias son las auténticas. Durante las siguientes horas, el equipo preparó el equipo de filmación. Tomás instaló luces adicionales en la modesta sala de Manuel, mientras Laura preparaba una lista de preguntas para la entrevista. Quiero comenzar explorando su conexión con la tierra y los animales, explicó Eduardo, sentándose junto a Manuel en el porche mientras esperaban. Su historia personal, cómo aprendió estos conocimientos, su vida aquí en la granja. Manuel nunca había reflexionado profundamente sobre estas cuestiones. Para él, su forma de vida era simplemente vivir. No había considerado que hubiera algo extraordinario en cuidar de la tierra o en ayudar a un animal herido. No sé si tengo mucho que contar, admitió. Nací en estas tierras como mi padre y mi abuelo antes que él. Todo lo que sé lo aprendí de ellos, y de mi Dolores, por supuesto. Eduardo sonrió. A veces las historias más poderosas son las que parecen más simples a quienes las viven, dijo. Confíe en mí. Hay mucho que el mundo puede aprender de usted, don Manuel. Cuando todo estuvo preparado, Manuel se sentó en su viejo sillón, con Canelo fielmente a sus pies. Frente a él, Eduardo dirigía la entrevista mientras Tomás capturaba cada palabra, cada gesto, cada expresión. Hábleme de su primer recuerdo relacionado con la naturaleza, comenzó Eduardo. Manuel cerró los ojos brevemente, viajando 70 años atrás en el tiempo. Tenía quizás 5 años, comenzó lentamente. Mi abuelo me llevó al amanecer a ver cómo brotaban las primeras plantas de maíz que habíamos sembrado juntos. Me explicó que la tierra era como una madre que nos alimentaba, pero que necesitaba nuestro cuidado y respeto. La tierra te dará todo lo que necesites, me dijo, pero solo si aprendes a escucharla. A medida que Manuel hablaba, su inicial incomodidad frente a la cámara fue dando paso a un flujo natural de recuerdos y reflexiones. Habló de su infancia aprendiendo los ritmos de la naturaleza, de los conocimientos transmitidos de generación en generación, de su matrimonio con Dolores, y cómo juntos habían construido esta vida. Dolores conocía cada planta, cada hierba, recordó con una sonrisa nostálgica. Podía curar casi cualquier dolencia con sus remedios. La gente venía desde pueblos lejanos buscando su ayuda. ¿Y usted aprendió de ella?, preguntó Eduardo. Cada día aprendía algo nuevo a su lado, asintió Manuel. Pero nunca llegué a tener su don. Ella parecía poder hablar con las plantas, entenderlas. Sin embargo, parece tener un don especial con los animales, observó Laura, quien permanecía tras la cámara. La forma en que atendió a Libertad. Manuel se encogió de hombros. Los animales son más sencillos que las personas, explicó. Son honestos. Un animal nunca finge, nunca miente. Si les muestras respeto y cuidado, ellos responden igual. La entrevista continuó,
tocando temas desde sus técnicas tradicionales de cultivo hasta sus reflexiones sobre cómo había visto cambiar el campo a lo largo de las décadas. Manuel habló de las dificultades de mantener viva una pequeña granja en tiempos de agroindustria, de la migración de los jóvenes a las ciudades, de la pérdida gradual de conocimientos ancestrales. Mis hijos eligieron otro camino, dijo, una sombra de tristeza cruzando su rostro. No los culpo. La vida aquí es dura y las oportunidades escasas, pero me preocupa pensar que cuando mi generación se vaya, todos estos conocimientos se perderán con nosotros. Eduardo asintió gravemente. Esa es precisamente una de las razones por las que este documental es tan importante, dijo, para preservar y honrar este tipo de sabiduría. Después de casi 2 horas de entrevista, hicieron una pausa. Manuel se levantó para comprobar el estado de Libertad, quien parecía más cómodo con su nueva férula profesional. Está más tranquilo, observó. Creo que sabe que está en buenas manos. Los animales salvajes son sorprendentemente perceptivos, comentó Laura, acercándose para observar al halcón. Pueden sentir cuando alguien quiere ayudarlos. Tomás aprovechó para capturar algunas tomas de Manuel, cuidando a Libertad, la gentileza de sus manos curtidas, contrastando con la majestuosidad del ave rapaz. La conexión entre ambos era casi palpable, una silenciosa comunicación que trascendía las barreras entre especies. Esto es oro puro, murmuró Eduardo, observando a través del monitor. La autenticidad de don Manuel, su relación con Libertad, es exactamente lo que esperábamos capturar, pero mucho más potente de lo que imaginábamos. Durante los días siguientes, la vida de Manuel adquirió un nuevo ritmo. Las mañanas comenzaban con sus labores habituales en la granja, pero ahora incluían el cuidado meticuloso de Libertad. Cada día, el halcón parecía más fuerte y alerta, respondiendo positivamente a los tratamientos y al cuidado constante. El equipo de National Geographic se había instalado en el pequeño pueblo cercano, visitando la granja diariamente para documentar los progresos de Libertad y la vida cotidiana de Manuel. Para sorpresa del anciano, se había acostumbrado rápidamente a su presencia, casi olvidando las cámaras mientras realizaba sus tareas. Es como si hubiera hecho esto toda la vida, comentó Laura una mañana, mientras observaba a Manuel cambiar con destreza los vendajes del ala de Libertad. Manuel sonrió. Cuando llegas a mi edad, aprendes que la vida siempre tiene sorpresas guardadas, respondió, acariciando suavemente el plumaje del halcón. Hace una semana era solo un viejo granjero. Hoy soy enfermero de un halcón famoso y protagonista de un documental. ¿Quién sabe qué seré la semana que viene? Esta capacidad para adaptarse y encontrar humor en las situaciones inesperadas fascinaba a Eduardo. Cada día descubría nuevas facetas de la personalidad de Manuel que enriquecían la narrativa del documental. Una tarde, mientras filmaban a Manuel en sus cultivos, Eduardo le preguntó sobre su filosofía de vida. Don Manuel, después de tantos años trabajando esta tierra, ¿qué lecciones cree que le ha enseñado la naturaleza? Manuel se detuvo, apoyándose en su azadón, mientras contemplaba los campos que se extendían ante él. La naturaleza te enseña paciencia, respondió tras un momento de reflexión. Te enseña que no puedes apresurar el crecimiento de una planta o la curación de un animal. Cada cosa tiene su tiempo. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. También te enseña humildad. Puedes trabajar de sol a sol, hacer todo correctamente, y aún así una helada o una sequía pueden destruir tu trabajo en una noche. Te recuerda constantemente que no estás al mando. Tomás capturó la expresión serena de Manuel. El viento suave, meciendo los cultivos a su alrededor. El sol poniente bañando la escena en tonos dorados. La imagen era poética en su sencillez. Y sobre la vida y la muerte, continuó Eduardo,
trabajando tan cerca de los ciclos naturales como los entiende. Manuel sonrió levemente. En la ciudad, la gente ha olvidado que la vida y la muerte son parte del mismo ciclo. Aquí lo vemos todos los días. La semilla debe morir para que nazca la planta. Los animales mueren para que otros vivan. Mi Dolores siempre decía que la muerte no es el final, sino una transformación. Su mirada se suavizó al mencionar a su esposa. Cuando ella partió, planté un árbol de aguacate sobre sus cenizas. Ahora, cada año, ese árbol da frutos. De alguna manera, ella sigue alimentándonos. Eduardo y Laura intercambiaron miradas conmovidas. La profundidad filosófica de Manuel, expresada con sencillez campesina, tenía una fuerza impactante. De regreso en la casa, encontraron a la doctora Jiménez, quien había llegado para su visita semanal a Libertad. Su expresión era de satisfacción mientras examinaba al halcón. La recuperación progresa excepcionalmente bien, anunció. La inflamación ha disminuido considerablemente y la consolidación ósea está avanzando más rápido de lo esperado. ¿Eso significa que podrá volar de nuevo?, preguntó Manuel, para quien esta era la preocupación principal. Es demasiado pronto para garantizarlo, respondió la veterinaria con cautela, pero los indicios son muy positivos. Su intervención inmediata y los cuidados posteriores han sido cruciales. Manuel asintió, sintiendo un alivio inmenso. La idea de que Libertad pudiera quedar permanentemente incapacitado para volar le resultaba insoportable. ¿Cuándo podremos comenzar con ejercicios de rehabilitación?, preguntó Laura. En aproximadamente 2 semanas podríamos iniciar movimientos pasivos muy suaves, explicó la doctora Jiménez. Pero la rehabilitación completa llevará meses y deberemos ser extremadamente cuidadosos. Mientras discutían los próximos pasos en el tratamiento, Manuel observaba a Libertad. El halcón, ahora más cómodo en su presencia, lo miraba con lo que Manuel interpretaba como reconocimiento. No era la mirada cautelosa de un animal salvaje hacia un potencial depredador, sino algo más complejo, casi un entendimiento mutuo. Parece que ustedes dos han desarrollado un vínculo especial, comentó la doctora Jiménez, notando el intercambio. Es natural, respondió Manuel simplemente. Cuando cuidas a alguien, sea persona o animal, se crea una conexión. Esa noche, después de que el equipo se marchara, Manuel se sentó junto a la caja de Libertad, como se había convertido en su costumbre. Le hablaba suavemente sobre su día, las condiciones del tiempo, las pequeñas novedades de la granja. No sabía si el halcón comprendía sus palabras, pero parecía apreciar el sonido tranquilizador de su voz. ¿Sabes? Nunca pensé que a mi edad tendría un nuevo amigo, confesó, ofreciéndole un trozo de carne fresca que el halcón aceptó con delicadeza. Y mucho menos uno con alas. Al día siguiente, Eduardo llegó con una propuesta que tomaría por sorpresa a Manuel. Hemos estado revisando el material filmado hasta ahora y la historia es extraordinaria. Comenzó, mientras compartían un café en el porche. Pero nos gustaría enriquecerla aún más, mostrar cómo su conocimiento y su conexión con la naturaleza contrastan con el mundo moderno. Manuel lo miró con curiosidad. ¿Y cómo harían eso? Nos gustaría llevar a sus hijos a la granja, documentar su reencuentro y mostrar cómo ven ellos, desde su perspectiva urbana, este modo de vida y la labor que usted está realizando con Libertad. Manuel se quedó momentáneamente sin palabras. Hacía más de un año que no veía a Miguel y Sara, aunque hablaban por teléfono regularmente. No sé si ellos podrían tomar tiempo libre de sus trabajos, comenzó, dudoso. Ya hemos hablado con ellos, confesó Eduardo. Ambos están entusiasmados con la idea y dispuestos a venir. Solo esperábamos su aprobación. Manuel sintió una mezcla de emociones. Alegría ante la perspectiva de ver a sus hijos, cierta inquietud por cómo encajarían en el documental
y una pizca de molestia por no haber sido consultado primero. La decisión es completamente suya, añadió Eduardo, percibiendo su reticencia. Si prefiere mantener el documental enfocado solo en usted y Libertad, lo respetaremos. Manuel reflexionó por un momento, bebiendo lentamente su café. No, está bien, decidió finalmente. Sería bueno verlos, y supongo que tiene sentido para su historia mostrar las diferentes generaciones y perspectivas. Eduardo sonrió, evidentemente complacido. Excelente. Pueden estar aquí este fin de semana, si le parece bien. Manuel asintió, sintiendo una repentina anticipación. Sus hijos no habían mostrado mucho interés en la granja desde que se marcharon a la ciudad. Quizás esta experiencia y conocer a Libertad podría reconectarlos con sus raíces. El fin de semana llegó rápidamente. Manuel se despertó al amanecer, más nervioso de lo que quería admitir. Limpió la casa meticulosamente, preparó la habitación que compartirían Miguel y Sara y cocinó los platillos favoritos de sus hijos, recetas tradicionales que Dolores solía preparar en ocasiones especiales. Alrededor del mediodía, escuchó el sonido de un automóvil aproximándose. Canelo comenzó a ladrar excitadamente, corriendo hacia el camino. Manuel salió al porche, su corazón acelerándose al ver el auto rentado estacionando frente a la casa. Miguel fue el primero en descender, alto y delgado como su padre, pero vestido con la pulcritud urbana que contrastaba con la sencillez rústica de Manuel. Sara le siguió, su rostro iluminándose al ver a su padre esperando en el porche. «¡Papá!», exclamó, corriendo hacia él para abrazarlo. Manuel la envolvió en sus brazos, sorprendido por la emoción que lo embargaba. No se había dado cuenta de cuánto los había extrañado hasta este momento. Miguel se acercó más comedidamente, pero su abrazo fue igualmente sentido. «Te ves bien, papá», dijo, estudiando el rostro curtido de su padre. «Parece que la fama te sienta bien». Manuel se rió, sacudiendo la cabeza. «Tonterías. Sigo siendo el mismo viejo granjero de siempre». Un viejo granjero que está salvando a un halcón en peligro de extinción y protagonizando un documental de National Geographic, corrigió Sara con orgullo. «Eres toda una celebridad». Manuel guió a sus hijos al interior de la casa, observando, con cierta diversión, cómo miraban a su alrededor, redescubriendo el hogar de su infancia. Para él, nada había cambiado significativamente en años, pero a través de sus ojos notaba cada grieta en la pared, cada mueble desgastado, cada señal del paso del tiempo que él había dejado de percibir en la familiaridad cotidiana. «Huele exactamente igual», comentó Sara, cerrando los ojos e inhalando profundamente. «A leña, hierbas secas y ese café que solo tú sabes hacer». «La casa recuerda a quienes pertenecen a ella», respondió Manuel, complacido por la observación de su hija. Miguel se detuvo frente a la foto enmarcada de Dolores que presidía la sala, la única concesión de Manuel a la decoración. «Mamá», murmuró, tocando levemente el marco. «A veces me parece que fue ayer cuando estábamos todos aquí». Un silencio respetuoso llenó la habitación, cada uno perdido momentáneamente en sus recuerdos de Dolores. Fue Canelo quien rompió el momento, ladrando suavemente desde un rincón de la cocina donde estaba la caja de Libertad. «Casi lo olvido», exclamó Sara. «¿Dónde está el famoso halcón? Estamos deseando conocerlo». Manuel sonrió, guiándolos hacia la improvisada área de recuperación que había establecido para Libertad. El halcón estaba despierto, su mirada aguda siguiendo a los recién llegados con evidente interés y cautela. «Este es Libertad», presentó Manuel con un orgullo que no intentó disimular. «El viajero que el destino puso en mi camino». Sara y Miguel se acercaron cautelosamente, maravillados ante la presencia del majestuoso rapaz. «Es impresionante», susurró Sara, genuinamente asombrada.
Nunca había visto un halcón peregrino tan de cerca. Sus ojos, observó Miguel, es como si pudiera ver a través de ti. Eso es porque puede, respondió Manuel. Los halcones no juzgan como los humanos, pero ven lo esencial. Si te acercas con miedo o malas intenciones, lo sabrá al instante. Sara miró a su padre con una expresión de sorpresa y algo parecido a la admiración. Papá, hablas como un naturalista experimentado. ¿Cómo has aprendido tanto sobre halcones en tan poco tiempo? Manuel se encogió de hombros. Laura me ha enseñado mucho, y la doctora Jiménez también. Pero la verdad es que Libertad ha sido mi mejor maestro. Observándolo, escuchándolo, he aprendido a entender sus necesidades. Miguel observaba la escena con una mezcla de fascinación y cierto desconcierto. Su padre, el hombre práctico y tradicional que recordaba, parecía haber desarrollado una conexión casi mística con este animal salvaje. «Es increíble lo que estás haciendo, papá», dijo finalmente. Cuando Eduardo nos contactó y nos contó sobre el documental, apenas podíamos creerlo. «¿Y por qué no?», preguntó Manuel, con un destello de desafío en su mirada. ¿Tan difícil es imaginar que tu viejo padre pueda hacer algo significativo? La pregunta flotó en el aire, cargada de una tensión subyacente que ninguno había anticipado. Sara lanzó una mirada de advertencia a su hermano. «No es eso, papá», respondió Miguel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es solo que siempre has sido tan reservado, tan contenido en tu mundo. Verte ahora, abierto a compartir tu vida con el mundo, es una sorpresa maravillosa». Manuel pareció aceptar la explicación, aunque no completamente convencido. «Las personas pueden sorprenderte, hijo. Incluso a mi edad, sigo descubriendo nuevas facetas de mí mismo». El momento de tensión se disipó cuando Eduardo y su equipo llegaron, saludando efusivamente a los recién llegados. Tomás ya estaba filmando, capturando el reencuentro familiar y las primeras interacciones con Libertad. «Sara, Miguel, encantado de conocerlos en persona», saludó Eduardo. «Gracias por aceptar participar en este proyecto». «Al contrario», respondió Sara. «Gracias por mostrarnos esta faceta de nuestro padre que, honestamente, no conocíamos». Eduardo asintió, claramente complacido con la dinámica que se estaba desarrollando. «Eso es exactamente lo que queremos explorar hoy. Cómo el trabajo de don Manuel con Libertad está revelando aspectos que quizás estaban ocultos o subestimados, incluso para su propia familia». La mañana transcurrió entre filmaciones que capturaban momentos cotidianos. Manuel mostrando a sus hijos los progresos de Libertad, explicándoles el tratamiento, compartiendo las anécdotas de los días pasados. Laura aprovechaba para instruir a los hermanos sobre las características de los halcones peregrinos, su importancia ecológica y los desafíos que enfrentaban para su conservación. A media tarde, mientras Laura y Tomás filmaban a Libertad, recibiendo su tratamiento, Eduardo condujo a Manuel y sus hijos al porche para una entrevista más íntima. «Me gustaría explorar su dinámica familiar», explicó. «¿Cómo ven ustedes, desde la perspectiva urbana, la vida que su padre ha mantenido aquí y cómo esta experiencia con Libertad quizás está cambiando esa percepción?» Sara y Miguel intercambiaron miradas, como decidiendo quién hablaría primero. «Siempre he admirado la dedicación de mi padre», comenzó Sara. «Su conexión con esta tierra, su resistencia ante las dificultades. Pero también he sentido que este estilo de vida es limitante. Cuando decidí irme a la ciudad para estudiar, parte de mí sentía que estaba traicionando una tradición familiar». «Entiendo ese sentimiento», intervino Manuel, «pero nunca quise que se sintieran atados a esta vida. Tu madre y yo siempre supimos que merecían la oportunidad de elegir su propio camino». «Lo sé, papá», respondió Sara tomando su mano. «Pero aún así, existía esa distancia,
como si al elegir la ciudad hubiera rechazado todo lo que tú representas. Miguel asintió, encontrando una apertura para expresar sentimientos largamente contenidos. Cuando estudiaba administración de empresas, mis profesores hablaban de innovación, disrupción, progreso, como si todo lo tradicional fuera obsoleto y sin valor. Hizo una pausa, mirando directamente a su padre. Me avergüenza admitirlo, pero hubo momentos en que me sentía avergonzado de venir de una familia de campesinos. Manuel mantuvo su expresión serena, aunque sus ojos reflejaban el impacto de la confesión. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Ahora veo lo equivocado que estaba, continuó Miguel. Verte trabajar con libertad, escucharte hablar con Eduardo sobre tus conocimientos, me doy cuenta de que hay una sabiduría en tu forma de vida que todos esos libros de negocios ni siquiera contemplan. Eduardo observaba, fascinado por la honestidad cruda que estaba capturando. Esta era exactamente la dimensión humana que buscaba para complementar la historia de conservación. Hay algo profundamente contradictorio en nuestra sociedad, reflexionó Sara. Por un lado, idealizamos la vida rural, la conexión con la naturaleza, la sostenibilidad, pero por otro, desvalorizamos sistemáticamente a quienes realmente viven así, como mi padre. No es fácil reconciliar esos mundos, admitió Manuel. La ciudad mira al campo con nostalgia romántica o con condescendencia, rara vez con verdadero entendimiento. La conversación continuó, profundizando en las tensiones entre tradición y modernidad, entre el arraigo a la tierra y la atracción de las oportunidades urbanas. Manuel escuchaba más que hablaba, descubriendo aspectos de los pensamientos de sus hijos que nunca habían compartido antes. Cuando la entrevista concluyó, Eduardo no podía ocultar su satisfacción. «Esto es extraordinario», comentó mientras el equipo recogía el equipo. «La historia ha adquirido una dimensión completamente nueva. Ya no es solo sobre la recuperación de un halcón, sino sobre la reconciliación entre generaciones, entre formas de vida aparentemente opuestas». Esa noche, después de que el equipo se marchara, Manuel preparó una cena sencilla pero abundante. Los tres comieron en la vieja mesa de madera, iluminados por la cálida luz de las lámparas de aceite que Manuel seguía prefiriendo a la electricidad que raramente llegaba de forma constante a esa zona rural. «Cuéntenos más sobre sus vidas en la ciudad», pidió Manuel, sirviendo vino casero en vasos desparejados. Sara y Miguel compartieron historias de sus trabajos, sus amigos, los desafíos de la vida urbana. Manuel escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales, mostrando un interés genuino en ese mundo tan ajeno al suyo. «¿No te sientes solo aquí, papá?», preguntó finalmente Sara, expresando la preocupación que ambos hermanos compartían desde la muerte de su madre. Manuel miró hacia la ventana, donde la luna iluminaba suavemente los campos. «La soledad es diferente cuando estás rodeado de vida», respondió pensativamente. «Las plantas, los animales, incluso el viento en los árboles, todos hablan si aprendes a escucharlos. Y ahora tengo a Libertad, que es un compañero exigente». Miguel sonrió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su padre. «Creo que entiendo por qué National Geographic está tan fascinado contigo, papá. Tienes una forma de ver el mundo que muchos hemos olvidado o nunca llegamos a conocer». La mañana siguiente, amaneció con una suave llovizna que repiqueteaba contra el techo de la casa. Manuel se despertó, como siempre, antes del alba, moviéndose silenciosamente para no despertar a sus hijos. Se detuvo primero junto a la caja de Libertad, encontrando al halcón despierto y alerta. «Buenos días, viajero», susurró. «Parece que hoy tendremos que quedarnos bajo techo». Preparó café en la vieja cafetera que había pertenecido a su padre, dejando que el aroma llenara la casa. Poco después, Sara apareció en la cocina, envuelta en un chal que había encontrado en su antiguo armario.
Siempre fuiste el primero en levantarte, comentó, aceptando agradecida la taza que su padre le ofrecía. Algunas cosas nunca cambian. Se sentaron juntos en la mesa de la cocina, disfrutando del silencio cómplice, mientras la lluvia caía suavemente afuera. Era un momento íntimo que ambos habían extrañado sin darse cuenta. ¿Cómo duermes con todo ese ruido?, preguntó Sara finalmente, refiriéndose a los sonidos de la naturaleza que rodeaban la casa, el viento entre los árboles, los grillos, los búhos nocturnos. Manuel sonrió. Para mí, el silencio de la ciudad sería mucho más perturbador, respondió. Estos sonidos son como una canción de cuna familiar. Miguel se unió a ellos poco después, sorprendentemente descansado a pesar del colchón duro al que ya no estaba acostumbrado. Dormí como un tronco, admitió, sirviéndose café. Había olvidado lo bien que se descansa aquí, sin el ruido constante de coches y vecinos. Mientras desayunaban pan recién horneado con mermelada casera, Manuel observaba a sus hijos, redescubriendo en sus rostros adultos las huellas de los niños que habían sido. Sara tenía la misma expresión concentrada que Dolores cuando pensaba profundamente, y Miguel gesticulaba exactamente igual que el abuelo paterno al hablar. La lluvia arreció, cancelando los planes del equipo de filmación para grabar en exteriores esa mañana. Sin embargo, Eduardo llamó para confirmar que vendrían de todas formas, adaptando el plan para filmar escenas interiores. Hoy iba a ser un día importante, explicó Manuel a sus hijos. La doctora Jiménez viene para comenzar los primeros ejercicios de rehabilitación con Libertad. ¿Tan pronto?, preguntó Miguel sorprendido. Pensé que la recuperación de un ala fracturada llevaría más tiempo. Normalmente sí, asintió Manuel. Pero la doctora dice que Libertad está progresando excepcionalmente bien. No serán ejercicios intensos, solo movimientos suaves para prevenir la atrofia muscular. La veterinaria llegó poco después que el equipo de filmación, todos ligeramente empapados a pesar de los impermeables. Laura ayudó a la doctora Jiménez a preparar el área para el procedimiento, mientras Tomás instalaba las luces adicionales necesarias para filmar en el interior con buena calidad. Hoy es un día crucial en la recuperación de Libertad, explicó la doctora Jiménez, tanto para la cámara como para la familia Salgado. Iniciaremos una serie de ejercicios pasivos muy suaves que ayudarán a mantener la movilidad articular mientras el hueso continúa consolidándose. Manuel observaba atentamente cada movimiento, cada instrucción, absorbiendo conocimientos que podría necesitar para continuar los ejercicios diariamente. Don Manuel será esencial en esta fase, continuó la veterinaria. Deberá realizar estos movimientos 2 veces al día, con extrema delicadeza. Seré cuidadoso, prometió Manuel, su expresión seria reflejando la responsabilidad que sentía. Bajo la guía experta de la doctora Jiménez, Manuel aprendió a sujetar correctamente al halcón, a extender muy suavemente el ala lesionada hasta un punto donde no causara dolor, y a realizar movimientos circulares mínimos con la articulación. Libertad, sorprendentemente, se mostró cooperativo, como si comprendiera que estos procedimientos, aunque incómodos, eran necesarios para su recuperación. De vez en cuando, sus ojos amarillos se fijaban en Manuel, en lo que parecía una mirada de confianza. «Es asombroso», comentó Sara, observando la interacción. «Parece entender exactamente lo que están haciendo». Los animales salvajes tienen una capacidad de adaptación extraordinaria, explicó Laura, y los halcones peregrinos son particularmente inteligentes. Este nivel de cooperación, sin embargo, es excepcional. Creo que se debe en gran parte a la conexión que ha desarrollado con don Manuel. Tomás capturaba cada momento, enfocando alternativamente el rostro concentrado de Manuel, las manos expertas de la veterinaria y los ojos expresivos del halcón. Eduardo observaba el monitor con satisfacción. Estas escenas
transmitían perfectamente la delicada interacción entre el conocimiento científico moderno y la sabiduría intuitiva de Manuel. Cuando los ejercicios concluyeron, la doctora Jiménez examinó nuevamente el ala. La consolidación ósea progresa notablemente bien, anunció. Si continúa así, en 3 semanas podríamos retirar la férula y comenzar ejercicios más activos. ¿Y cuándo podrá volar de nuevo?, preguntó Miguel, quien se había vuelto inesperadamente invertido en la recuperación del halcón. Es difícil precisarlo, respondió la veterinaria. Pero si todo sigue este curso favorable, quizás en 2 o 3 meses podríamos considerar pruebas de vuelo controladas. La noticia fue recibida con evidente alegría por todos los presentes. Para Manuel, sin embargo, la perspectiva de la eventual liberación de Libertad provocaba sentimientos contradictorios que intentó ocultar. Más tarde, mientras la lluvia amainaba y el equipo aprovechaba para filmar algunas tomas de la granja mojada, Manuel se encontró solo con Eduardo en el porche. «Se ha encariñado mucho con Libertad, ¿verdad?», preguntó el productor, observando atentamente al anciano. Manuel asintió lentamente. «Es una tontería, lo sé. Un halcón no es una mascota, es un ser salvaje que debe regresar a su hábitat». «No es una tontería en absoluto», respondió Eduardo. «Es perfectamente natural formar un vínculo con un ser vivo al que cuidas diariamente, especialmente en circunstancias tan intensas. Cuando llegue el momento de liberarlo». Manuel dejó la frase inconclusa, incapaz de expresar la mezcla de anticipación y pesar que sentía. «Será un momento agridulce», completó Eduardo. «Pero también será la culminación perfecta de todo su esfuerzo. El éxito más grande que puede tener un rehabilitador es ver a su paciente regresar a la naturaleza». Manuel reflexionó sobre estas palabras, encontrando consuelo en su verdad. El propósito último de todo su trabajo con Libertad era precisamente ese: devolverle su libertad, permitirle volver a surcar los cielos como el magnífico cazador que era. «Tiene razón», concedió finalmente. «Además, según Laura, con el transmisor podremos seguir sus movimientos. No lo perderé completamente de vista». Eduardo sonrió, admirando una vez más la sabiduría sencilla pero profunda de este hombre. La lluvia cesó por la tarde, permitiendo que todos salieran a respirar el aire fresco. Sara y Miguel acompañaron a su padre en sus tareas vespertinas, redescubriendo actividades de su infancia: alimentar a los animales, revisar los cultivos, reparar pequeños daños causados por la lluvia. «Debería venir más a menudo», comentó Miguel mientras ayudaba a su padre a reforzar un poste de la cerca. «He olvidado lo satisfactorio que es el trabajo físico, ver resultados tangibles de lo que haces». «La puerta siempre está abierta», respondió Manuel simplemente. «Esta sigue siendo su casa». Sara, mientras tanto, había encontrado el viejo cuaderno de hierbas medicinales de su madre. Lo hojeaba con reverencia, reconociendo la letra pulcra de Dolores, los dibujos detallados de cada planta, las instrucciones precisas para cada preparación. «Mamá documentó todo tan meticulosamente», comentó cuando se reunieron para la cena. «Es como un compendio de sabiduría tradicional». «Tu madre siempre dijo que el conocimiento no compartido se pierde», respondió Manuel. Pasó años recopilando remedios de los ancianos del pueblo, añadiendo sus propias experiencias. Laura, que había permanecido para supervisar el estado de Libertad, mostró gran interés en el cuaderno. «Esto es exactamente el tipo de conocimiento tradicional que estamos perdiendo a ritmo alarmante», comentó. «La etnobotánica moderna está redescubriendo el valor de estos saberes ancestrales para la medicina y la conservación». «¿Crees que podría tener algún valor científico?», preguntó Sara, sorprendida. «Sin duda», confirmó Laura. «Muchos medicamentos modernos tienen su origen en remedios tradicionales. El conocimiento de tu madre podría ser increíblemente valioso».
Manuel observaba la conversación con interés renovado. Nunca había considerado que los remedios de dolores, tan comunes en su vida cotidiana, pudieran tener relevancia científica. El fin de semana pasó demasiado rápido para Manuel. La presencia de sus hijos había llenado la casa de una vitalidad que había olvidado, y verlos interactuar con libertad y participar en el documental había creado nuevos vínculos entre ellos. Cuando llegó el momento de la despedida, Manuel sintió una punzada de tristeza que no esperaba. «Volveremos pronto, papá», prometió Sara, abrazándolo fuertemente. «No dejaremos pasar tanto tiempo de nuevo. Y queremos estar aquí cuando liberen a Libertad», añadió Miguel. «Es algo que no podemos perdernos». Manuel asintió, emocionado pero incapaz de expresarlo con palabras. Verlos partir era siempre difícil, pero esta vez llevaba consigo la promesa de un regreso cercano, de una conexión renovada. «Cuiden bien de nuestro halcón», bromeó Miguel, refiriéndose a Libertad como parte de la familia, un detalle que no pasó desapercibido para Manuel. Tras la partida de sus hijos, la rutina con el equipo de National Geographic continuó. Las semanas pasaban mientras Libertad progresaba en su recuperación. Cada día, Manuel realizaba diligentemente los ejercicios de rehabilitación, notando pequeñas mejoras que llenaban su corazón de esperanza. Una mañana particularmente significativa, la doctora Jiménez llegó para un chequeo programado. Después de un examen minucioso, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Es hora de retirar la férula», anunció. «La consolidación ósea es excelente». Manuel sintió una oleada de emoción. Era un paso crucial en la recuperación de Libertad. Aunque sabía que aún quedaba un largo camino antes de que el halcón pudiera volar libremente. Tomás filmaba mientras la veterinaria retiraba cuidadosamente la férula que había inmovilizado el ala de Libertad durante semanas. El halcón observaba el procedimiento con aparente comprensión, manteniendo una calma sorprendente. «Ahora viene la fase más crítica», explicó la doctora Jiménez, una vez completado el procedimiento. «Necesitamos fortalecer gradualmente los músculos del ala sin arriesgar una nueva lesión». Manuel asintió, consciente de la responsabilidad que esto implicaba. Durante las siguientes semanas, seguiría escrupulosamente un programa de rehabilitación más intensivo, siempre bajo la supervisión remota de la veterinaria y con visitas semanales para evaluar el progreso. «La recuperación hasta ahora ha sido extraordinaria», comentó la doctora. «Y gran parte del mérito es suyo, don Manuel. Su dedicación y cuidados han sido ejemplares». Eduardo, que observaba desde un rincón, intervino. «Esta es una parte crucial de nuestra historia. La rehabilitación de un ave rapaz herida no es solo ciencia, es paciencia, dedicación y un profundo respeto por la naturaleza. Don Manuel encarna esos valores». La doctora asintió en acuerdo. «En mis años de práctica, he visto muchos casos de rehabilitación de fauna silvestre. El factor humano, el compromiso del cuidador, a menudo marca la diferencia entre el éxito y el fracaso». Mientras los demás discutían los próximos pasos en la filmación, Manuel se acercó a Libertad. El halcón, ahora libre de la restricción de la férula, movía suavemente el ala, como experimentando su nueva libertad. «Pronto, amigo», murmuró Manuel. «Pronto volverás a los cielos». Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Cada mañana y tarde, Manuel dedicaba una hora completa a los ejercicios de rehabilitación, extendiendo suavemente el ala de Libertad, estimulando los músculos, ayudándole a recuperar el rango completo de movimiento. Laura había traído un equipo especializado que incluía pesas ligeras diseñadas específicamente para la rehabilitación de aves rapaces. «Es como un gimnasio para halcones», bromeó Manuel, adaptándose rápidamente a los nuevos procedimientos. El equipo continuaba documentando cada aspecto del proceso, pero ahora con un enfoque ampliado. Eduardo
había decidido explorar más profundamente la vida de Manuel, su historia, sus conocimientos tradicionales, su filosofía de vida en armonía con la naturaleza. A menudo, las sesiones de filmación se extendían más allá de la rehabilitación de libertad, capturando a Manuel en sus tareas cotidianas, compartiendo historias de su juventud, demostrando técnicas agrícolas tradicionales que había aprendido de su padre y su abuelo. El público necesita entender el contexto completo, explicó Eduardo a Manuel. No es solo la historia de un halcón rescatado, sino de una forma de vida que honra y respeta la naturaleza, una sabiduría que está en peligro de perderse. Un día, mientras filmaban a Manuel preparando un ungüento tradicional para tratar una irritación en el pecho de Libertad, donde las correas de la férula habían causado cierta rozadura, Laura expresó su fascinación por el conocimiento herbolario que demostraba. ¿De dónde provienen estas recetas?, preguntó, observando cómo Manuel mezclaba caléndula, árnica y otras hierbas con aceite de oliva. La mayoría son de Dolores, respondió Manuel, trabajando con movimientos precisos y seguros. Ella combinaba remedios que aprendió de su abuela con otros que recogió de los ancianos del pueblo. Este en particular lo usaba para las irritaciones de piel de los niños cuando eran pequeños. ¿Y funciona igual para las aves? Manuel sonrió. Las plumas esconden piel debajo, no tan diferente de la nuestra. Dolores siempre decía que la naturaleza es sabia en su simplicidad. Los mismos principios que curan a un ser pueden ayudar a otro. Eduardo, escuchando la conversación, tuvo una idea. Don Manuel, ¿le gustaría mostrarnos algunos de los lugares donde crecen estas plantas medicinales? Podríamos hacer un recorrido por los alrededores de la granja, documentando este conocimiento botánico tradicional. La idea entusiasmó a Manuel. En los días siguientes, guió al equipo por senderos que rara vez transitaba, identificando plantas medicinales, explicando sus usos, compartiendo anécdotas sobre cómo Dolores las utilizaba. Para su sorpresa, este aspecto del documental le resultaba especialmente gratificante, como si estuviera honrando la memoria de su esposa al preservar y compartir su conocimiento. Esta pequeña planta, que muchos considerarían una maleza sin importancia, explicaba Manuel, arrodillándose junto a una hierba discreta con pequeñas flores blancas. Dolores la llamaba sanadora de pulmones. Preparaba una infusión con ella que aliviaba la tos y ayudaba a respirar en las noches frías de invierno. Laura, fascinada, tomaba notas detalladas y muestras para identificación científica posterior. Es posible que estemos documentando propiedades medicinales que la ciencia moderna aún no ha validado, comentó a Eduardo. El valor etnobotánico de este material es incalculable. Mientras el documental expandía su alcance, Libertad continuaba progresando. Cada día movía el ala con mayor libertad y fuerza. Manuel, observando atentamente cada sesión de ejercicios, notaba los cambios sutiles. La forma en que el halcón estiraba voluntariamente el ala, cómo intentaba batirla ocasionalmente, la creciente impaciencia que mostraba en su confinamiento. Está recordando lo que significa ser libre, comentó a Laura una tarde, después de una sesión particularmente exitosa. Puedo verlo en sus ojos. El instinto de volar está despertando nuevamente. Laura asintió, igualmente impresionada por los progresos. Pronto tendremos que considerar un espacio más amplio para los siguientes ejercicios. Necesitará practicar el batir de alas con más libertad. Esta observación llevó a un nuevo proyecto: la construcción de un aviario temporal en el patio trasero de la granja. Eduardo contrató trabajadores locales para la construcción, siguiendo las especificaciones exactas proporcionadas por la doctora Jiménez. Dimensiones adecuadas, materiales seguros, estructuras para que Libertad pudiera posarse a diferentes alturas. Manuel supervisaba la construcción con entusiasmo, ofreciendo sugerencias basadas en su conocimiento del comportamiento que había observado en Libertad.
Para él, este aviario representaba un paso más cerca del objetivo final. Ver a libertad, volar libremente nuevamente. Una tarde, mientras observaba a los trabajadores instalar la malla del aviario, Eduardo se unió a él. «Don Manuel, hemos estado pensando en el clímax de nuestro documental, la liberación de libertad». Manuel asintió, un nudo formándose en su garganta al pensar en ese momento inevitable. La doctora Jiménez cree que, si el progreso continúa a este ritmo, podríamos considerar la liberación en aproximadamente 2 meses, continuó Eduardo. Nos gustaría planificar ese evento cuidadosamente, no solo para capturarlo adecuadamente en film, sino también para asegurar las mejores condiciones posibles para libertad. 3 días después, el aviario estaba terminado. Era una estructura elegante pero funcional, aproximadamente 4 metros de altura, 6 de largo y 4 de ancho, con diferentes perchas estratégicamente ubicadas para permitir a Libertad ejercitar gradualmente sus alas. La malla era lo suficientemente fina para proteger al halcón de depredadores externos, pero lo bastante amplia para que pudiera ver el cielo claramente. La primera vez que Manuel llevó a Libertad al aviario fue un momento emocionante para todos. Con extremo cuidado, transportó al halcón en una caja especialmente acondicionada, hablándole suavemente durante todo el trayecto. Tomás filmaba cada paso, capturando la tensión y expectativa en el rostro de Manuel. «Este es un momento crucial», narró Laura para la cámara. «El primer contacto de Libertad con un espacio abierto desde su accidente. Su reacción nos dirá mucho sobre su estado mental y su progreso físico». Cuando Manuel abrió la caja dentro del aviario, Libertad permaneció inmóvil por unos segundos, como evaluando la situación. Luego, con movimientos cautelosos pero decididos, emergió y miró a su alrededor. Manuel retrocedió lentamente, dándole espacio. El halcón dio unos pasos, extendió parcialmente sus alas y saltó hacia la percha más baja. Todos contuvieron la respiración cuando intentó un aleteo tentativo. El ala previamente lesionada se movía con algo de rigidez, pero sostenía su peso. «Extraordinario», murmuró la doctora Jiménez, quien había venido especialmente para este momento. «Su instinto está intacto, y el ala responde mucho mejor de lo que esperaba a estas alturas». Durante las siguientes horas, observaron a Libertad familiarizarse con su nuevo entorno. Saltaba de percha en percha, extendía las alas ocasionalmente y mostraba un interés renovado en su entorno. Para Manuel, ver al halcón reclamar gradualmente su naturaleza era una experiencia profundamente conmovedora. «Está recordando quién es», comentó en voz baja a Eduardo, quien asintió en silencio, comprendiendo la profundidad del momento. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Cada mañana, Manuel llevaba comida fresca al aviario y pasaba 1 hora realizando ejercicios controlados con Libertad, siguiendo meticulosamente las instrucciones de la doctora Jiménez. Por las tardes, regresaba para una segunda sesión, a menudo acompañado por el equipo de filmación. Libertad progresaba visiblemente. Cada día, sus movimientos se volvían más fluidos, sus aleteos más fuertes. Comenzó a volar de un extremo a otro del aviario en trayectos cortos, ganando confianza y fuerza. «Es como ver a un atleta recuperándose después de una lesión grave», observó Laura una tarde, mientras documentaban los ejercicios. «La determinación es palpable». Eduardo, siempre atento a las dimensiones más profundas de la historia, comenzó a explorar los paralelos entre la recuperación de Libertad y la propia vida de Manuel. «Don Manuel, observándolo con Libertad, no puedo evitar notar ciertas similitudes en sus historias», comentó durante una entrevista. «Ambos han enfrentado adversidades, ambos muestran una notable resiliencia». Manuel reflexionó sobre esta observación. «Quizás por eso nos entendemos», respondió finalmente. «Cuando perdí a Dolores, hubo momentos en que me sentí como un pájaro con un ala rota.
No podía volar, no veía propósito. Pero la vida, como este halcón, encuentra formas de adaptarse, de seguir adelante. Esta conversación abrió un nuevo ángulo para el documental: la idea de la sanación mutua. No era solo Manuel ayudando a Libertad a recuperarse, sino Libertad dando a Manuel un renovado sentido de propósito. A medida que pasaban las semanas, el documental comenzó a atraer atención incluso antes de su finalización. National Geographic había publicado algunas fotografías y clips breves en sus redes sociales, generando un interés inesperado. La historia del anciano granjero y el halcón herido tocaba una fibra sensible en muchas personas. Un día, Eduardo llegó con noticias sorprendentes. Don Manuel, no va a creer esto, pero varios medios nacionales quieren entrevistarlo. Su historia está captando la atención del público de una manera que no anticipábamos. Manuel frunció el ceño, visiblemente incómodo con la idea. No entiendo por qué. Solo hice lo que cualquiera con un poco de decencia habría hecho. Esa es precisamente la razón, explicó Eduardo. En tiempos donde las noticias están dominadas por conflictos y tragedias, su historia ofrece algo diferente: compasión, conexión con la naturaleza, sabiduría tradicional. La gente está hambrienta de ese tipo de narrativas. Aunque reticente al principio, Manuel finalmente aceptó una entrevista con un importante periódico nacional, con la condición de que se realizara en su granja y se centrara en Libertad y la conservación de aves rapaces, no en él. El día de la entrevista, Manuel se sorprendió al ver llegar no solo al periodista, sino también a un fotógrafo profesional y a un equipo de televisión local. Su pequeña granja, normalmente tan tranquila, se había convertido en el centro de una inesperada atención mediática. «Solo sea usted mismo», lo tranquilizó Eduardo. «Hable desde el corazón, como lo hace conmigo». La entrevista, aunque inicialmente incómoda para Manuel, fluyó mejor de lo esperado. El periodista, un hombre respetuoso con genuino interés en la conservación, hizo preguntas pertinentes sobre el proceso de rehabilitación, los desafíos enfrentados y la importancia de proteger especies como el halcón peregrino. Manuel, al hablar de estos temas que ahora le apasionaban, olvidó gradualmente las cámaras y su incomodidad inicial. Compartió anécdotas sobre Libertad, explicó la importancia ecológica de los rapaces como controladores naturales de plagas, y habló con elocuencia sobre la necesidad de preservar tanto la vida silvestre como los conocimientos tradicionales que permiten una convivencia armónica con la naturaleza. Los animales salvajes no necesitan nuestra admiración, sino nuestro respeto, concluyó, en una frase que posteriormente sería citada ampliamente. Respeto por su derecho a existir, por su papel en el equilibrio natural, por su inherente dignidad como seres vivos. Después de que los medios se marcharan, Eduardo no podía contener su entusiasmo. Fue magnífico, don Manuel. Ha transmitido exactamente el mensaje que esperábamos. Manuel, exhausto por la intensidad del día, solo asintió levemente. Espero que esto ayude de alguna manera a Libertad y a otros como él, dijo finalmente. Todo lo demás es secundario. La entrevista tuvo un impacto inmediato. Al día siguiente, comenzaron a llegar mensajes de apoyo, ofertas de donaciones para la rehabilitación de Libertad, e incluso consultas de escuelas locales que querían organizar visitas educativas. Todo esto es abrumador, confesó Manuel a Laura, mientras revisaban juntos algunas de las respuestas. No estoy acostumbrado a tanta atención. Es comprensible, respondió ella con gentileza. Pero piense en el impacto positivo que está teniendo. Está inspirando a personas a interesarse por la conservación, a valorar el conocimiento tradicional, a conectar con la naturaleza de formas más significativas. Manuel reflexionó sobre esto mientras realizaba los ejercicios vespertinos con Libertad. El halcón,
Había progresado notablemente, ahora capaz de volar distancias cortas dentro del aviario con creciente confianza. Observándolo, Manuel sintió una mezcla de orgullo y anticipación melancólica. Cada día que pasaba los acercaba más al momento de la liberación. «Pronto estarás listo para irte», murmuró al halcón, que lo observaba desde una percha cercana. «Y yo debo estar listo para dejarte ir». Esa noche, sentado en su porche bajo un cielo estrellado, Manuel habló por teléfono con sus hijos, compartiendo los eventos recientes y la creciente atención mediática. «Estamos tan orgullosos de ti, papá», dijo Sara, su voz cargada de emoción. «Siempre supimos que eras especial, pero ahora el mundo también lo está descubriendo». «Todo esto es un poco excesivo», respondió Manuel, aunque no pudo evitar sentir cierta satisfacción por el orgullo en la voz de su hija. «Solo soy un viejo granjero cuidando de un pájaro herido». «Eres mucho más que eso», intervino Miguel. «Representas valores que nuestra sociedad está redescubriendo como esenciales: conexión con la tierra, respeto por la vida silvestre, sabiduría tradicional. No subestimes el impacto que estás teniendo». Después de colgar, Manuel permaneció en el porche, contemplando las estrellas y reflexionando sobre el giro inesperado que había tomado su vida. Hace apenas unas semanas, era un anciano solitario lidiando con la rutina diaria de su pequeña granja. Ahora, de alguna manera, se había convertido en un símbolo, un portavoz no buscado para causas en las que creía profundamente. Canelo se acercó, apoyando su cabeza en la rodilla de Manuel, como había hecho tantas veces a lo largo de los años, ofreciendo su presencia reconfortante. «Las cosas se están complicando, muchacho», murmuró Manuel, acariciando la cabeza del viejo perro. «Pero supongo que aún tenemos algo que ofrecer al mundo, ¿no es así?» Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La historia de Manuel y Libertad había captado la imaginación del público de una manera que nadie había anticipado. Solicitudes de entrevistas continuaban llegando, pero Eduardo actuaba como un efectivo filtro, protegiendo a Manuel de la abrumadora atención mediática. «Lo importante es el mensaje, no el mensajero», insistía Manuel cada vez que Eduardo le informaba sobre una nueva solicitud. «Si hablar ayuda a la causa de la conservación, lo haré, pero no quiero convertirme en una celebridad». Mientras tanto, Libertad continuaba progresando notablemente en su rehabilitación. Ahora volaba con confianza dentro del aviario, su ala previamente lesionada, apenas mostrando signos de rigidez. La doctora Jiménez, durante su visita semanal, observaba con satisfacción profesional los avances del halcón. «Estamos presenciando una recuperación excepcional», comentó, observando a Libertad realizar un vuelo perfecto de un extremo a otro del aviario. «Creo que podemos comenzar a considerar seriamente la liberación». La palabra liberación provocó en Manuel sentimientos contradictorios. Era, por supuesto, el objetivo final de todo el proceso: devolver a Libertad a su hábitat natural. Sin embargo, la idea de despedirse del magnífico ave que había sido el centro de su vida durante estos meses le causaba una inevitable tristeza. «¿Cuándo cree que estaría listo?», preguntó, manteniendo un tono neutral. «Basándome en su progreso actual, diría que en aproximadamente 3 semanas podríamos considerar una liberación controlada», respondió la veterinaria. «Pero antes, me gustaría realizar algunas pruebas en un espacio más amplio para evaluar su resistencia en vuelos más prolongados». Eduardo, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Hay un centro de rehabilitación de fauna silvestre a unos 80 kilómetros de aquí, con instalaciones especializadas para este tipo de pruebas. Podríamos coordinar con ellos». La doctora Jiménez asintió. «Sería ideal. Tienen un aviario mucho más grande donde podríamos evaluar adecuadamente su capacidad de vuelo sostenido
y sus habilidades de caza. Manuel escuchaba, asimilando la información con una mezcla de orgullo y melancolía. El pensamiento de que Libertad pronto volaría en un espacio más amplio, lejos de la seguridad de su granja, le provocaba una inquietud que intentaba disimular. Laura, percibiendo su estado emocional, se acercó discretamente. «Don Manuel, sé que esto es agridulce para usted», dijo en voz baja, «pero recuerde que todo lo que ha hecho ha sido para este momento. Libertad podrá ser libre nuevamente gracias a usted». Manuel asintió, agradecido por la comprensión. Lo sé, es solo que uno se encariña, ¿sabe? Incluso cuando sabe desde el principio que la despedida es inevitable». «No será una despedida completa», le recordó Laura. «El transmisor nos permitirá seguir sus movimientos. Podrá saber dónde está, cómo le va». Esta era una consolación, aunque pequeña. Manuel sabía que seguir la señal de un transmisor no era lo mismo que ver a Libertad cada día, observar sus progresos, sentir su presencia. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Manuel se sentó junto al aviario bajo el cielo estrellado. Libertad lo observaba desde su percha más alta, sus ojos amarillos brillando en la penumbra. «Pronto volarás libre de nuevo, amigo», murmuró Manuel. «Es lo correcto, lo que siempre quisimos para ti. Pero te echaré de menos». El halcón inclinó ligeramente la cabeza, como si comprendiera las palabras. Manuel se permitió imaginar que así era, que existía una comunicación más profunda entre ellos, que trascendía el lenguaje. Los preparativos para las pruebas en el centro de rehabilitación comenzaron de inmediato. Laura coordinaba con los especialistas del centro, mientras Eduardo planificaba cómo documentar esta fase crucial de la recuperación de Libertad. «Nos gustaría que usted estuviera presente durante las pruebas, don Manuel», explicó Eduardo. «Su presencia podría ser reconfortante para Libertad en ese nuevo entorno». «Por supuesto que iré», respondió Manuel sin dudarlo. «No me perdería ese momento por nada del mundo». El día del traslado al centro, Manuel se levantó antes del amanecer, sintiendo una inquietud que no lograba explicar. Se acercó al aviario, donde Libertad ya estaba despierto, como si también sintiera que algo importante estaba por ocurrir. «Hoy es un gran día para ti», le dijo Manuel suavemente. «Un paso más hacia tu libertad». La doctora Jiménez llegó temprano, trayendo una jaula de transporte especializada para aves rapaces. Con movimientos expertos y gentiles, ayudó a Manuel a transferir a Libertad a la jaula. «Está notablemente tranquilo», observó la veterinaria. «Generalmente, las aves rapaces muestran mucho estrés durante el transporte. Creo que confía en usted». El viaje al centro de rehabilitación transcurrió en relativo silencio. Manuel iba en el asiento trasero junto a la jaula de Libertad, hablándole ocasionalmente en voz baja para mantenerlo tranquilo. Laura y la doctora Jiménez respetaban ese vínculo, limitando su conversación a lo esencial. Tomás viajaba en otro vehículo con Eduardo y el resto del equipo, llevando todo el equipo necesario para documentar las pruebas. El centro resultó ser un complejo impresionante dedicado a la rehabilitación de diversas especies silvestres. Los recibió el director, un hombre de mediana edad, con un evidente entusiasmo por su trabajo. «Es un honor conocerlo, don Manuel», saludó efusivamente. «Hemos seguido la historia de Libertad con gran interés. Lo que ha logrado es extraordinario». Manuel, incómodo con los elogios, dirigió rápidamente la atención hacia el halcón. «El mérito es principalmente de Libertad. Yo solo le di la oportunidad de sanar». El director los condujo hacia el área de rapaces, donde un enorme aviario aguardaba. Era al menos 5 veces más grande que el construido en la granja de Manuel, con una altura que permitía vuelos significativamente más extensos. «Aquí podremos evaluar adecuadamente su resistencia, velocidad y capacidad de maniobra»,
explicó el director. También tenemos instalaciones para evaluar sus habilidades de caza con presas vivas, un aspecto crucial antes de cualquier liberación. Manuel observaba el aviario con una mezcla de admiración y aprehensión. Era el entorno perfecto para las pruebas finales, pero también representaba un paso más hacia la separación definitiva. La transferencia de Libertad al nuevo aviario fue un momento de tensión. Nadie sabía cómo reaccionaría el halcón ante un espacio tan diferente y mucho más amplio. Manuel fue quien abrió la jaula, hablándole con la misma voz tranquilizadora que había usado durante todo el proceso de rehabilitación. Libertad emergió cautelosamente, estudiando el nuevo entorno. Luego, para asombro y deleite de todos los presentes, extendió sus alas y se elevó en un vuelo potente hacia la percha más alta del aviario. «¡Impresionante!», exclamó el director. «Normalmente, las aves tardan horas en aventurarse a volar en un espacio nuevo». «Es porque sabe que está a salvo», comentó Manuel, incapaz de ocultar el orgullo en su voz. «Confía en nosotros». Durante las siguientes horas, especialistas del centro realizaron diversas pruebas, evaluando meticulosamente cada aspecto del vuelo de Libertad. Tomás capturaba todo en film, moviéndose discretamente para no perturbar al halcón. Al final del día, el veredicto fue unánime. Libertad estaba físicamente preparado para ser liberado. Su vuelo mostraba la fuerza, precisión y resistencia necesarias para sobrevivir en la naturaleza. «Mañana realizaremos las pruebas de caza», explicó el director. «Si responde adecuadamente a presas vivas, podríamos considerar la liberación en aproximadamente una semana». De regreso al pequeño hotel donde se hospedarían durante las pruebas, Manuel se sentía emocionalmente agotado. El día había sido intenso, y la realidad de la inminente liberación de Libertad se hacía cada vez más tangible. Eduardo, notando su estado de ánimo, se sentó con él en la pequeña terraza del hotel. «Ha sido un día extraordinario, don Manuel. Libertad ha superado todas las expectativas». «Sí», respondió Manuel, su voz reflexiva. «Siempre supe que era especial». «Estamos pensando en la liberación», continuó Eduardo cuidadosamente. «Nos gustaría que fuera en un lugar significativo para usted, idealmente cerca de su granja, si las condiciones ecológicas son adecuadas». Manuel asintió, agradecido por esta consideración. «Hay una colina a unos kilómetros de mi propiedad. Dolores y yo solíamos ir allí para observar aves. Tiene una vista magnífica del valle y está en la ruta migratoria de varias especies rapaces». «Suena perfecto», coincidió Eduardo. «Laura puede evaluar si cumple con los requisitos ecológicos para la liberación». Las pruebas de caza resultaron igualmente exitosas. En un recinto especializado del centro, Libertad demostró que sus instintos predadores permanecían intactos, capturando con precisión las presas vivas que se le ofrecieron. Para Manuel, observar al halcón recuperar plenamente su naturaleza era una experiencia agridulce. Confirmaba que estaba listo para regresar a la vida silvestre, pero también significaba que el momento de la despedida se acercaba inexorablemente. «Ha pasado todas las evaluaciones con excelentes resultados», anunció la doctora Jiménez después de la última prueba. «Físicamente está completamente rehabilitado, sus instintos de caza están intactos y muestra todos los comportamientos naturales esperados en un halcón peregrino saludable». Laura, quien había estado evaluando la colina sugerida por Manuel como sitio de liberación, traía buenas noticias. «El lugar es ideal», confirmó. «Ofrece corrientes térmicas perfectas para el vuelo inicial, está dentro del territorio natural de los halcones peregrinos en esta región y presenta abundancia de presas potenciales». Con todas las condiciones cumplidas, se fijó la fecha de liberación para el domingo siguiente, dando tiempo a Eduardo y su equipo para preparar adecuadamente la documentación de este momento culminante.
Nos gustaría que fuera un evento significativo pero íntimo, explicó Eduardo a Manuel. Solo las personas clave que han sido parte de esta historia. Usted, por supuesto, la doctora Jiménez, Laura, nosotros como equipo documental, y si usted está de acuerdo, sus hijos. Me gustaría que ellos estuvieran presentes, asintió Manuel. Han sido parte de este viaje, a su manera. Los días previos a la liberación transcurrieron en un estado de anticipación contenida. De vuelta en la granja, Manuel pasaba horas junto al aviario vacío, recordando los momentos compartidos con Libertad, quien ahora permanecía en el centro de rehabilitación para las preparaciones finales. Sara y Miguel llegaron 2 días antes del evento, encontrando a su padre en un estado contemplativo que no habían visto desde el fallecimiento de su madre. ¿Estás bien, papá?, preguntó Sara, preocupada por su quietud inusual. Solo estoy recordando, respondió Manuel, con una sonrisa melancólica, reflexionando sobre todo lo que ha ocurrido estos meses. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, Manuel compartió con sus hijos sus sentimientos encontrados. Cuando encontré a Libertad herido en la cuneta, solo pensaba en salvarlo, en aliviar su sufrimiento, explicó. Nunca imaginé cómo cambiaría mi vida, cómo me cambiaría a mí. Te ha dado un nuevo propósito, observó Miguel. Más que eso, corrigió Manuel. Me ha recordado algo que había olvidado después de perder a su madre, que siempre hay posibilidad de sanar, de volver a encontrar significado, incluso cuando parece imposible. Sara tomó la mano de su padre, conmovida por la profundidad de su reflexión. Y has tocado tantas vidas, papá, no solo la de Libertad. Este documental, las entrevistas, todo lo que has compartido, está inspirando a personas de todo el país. Manuel se encogió de hombros, aún incómodo con la atención pública. Solo hice lo que sentía correcto. Si eso ayuda a otros a valorar más la naturaleza, a respetar la vida silvestre, entonces supongo que ha valido la pena todo este alboroto. El domingo amaneció con un cielo despejado y una brisa suave, condiciones perfectas para la liberación. Manuel se despertó antes del alba, como siempre, pero esta vez con un nudo en el estómago que no lograba disipar. El equipo de National Geographic llegó temprano, seguido por Laura y la doctora Jiménez, quienes traían a Libertad en su jaula de transporte especializada. Manuel se acercó inmediatamente, ansioso por ver al halcón después de varios días de separación. Ha estado algo inquieto, comentó la veterinaria. Creo que percibe que algo importante está por suceder. O quizás solo extrañaba su hogar, sugirió Manuel, observando cómo el halcón se calmaba visiblemente al escuchar su voz. El ascenso a la colina fue casi ceremonial. Manuel lideraba el camino, llevando personalmente la jaula de Libertad. Detrás, en procesión silenciosa, seguían sus hijos, el equipo documental y los especialistas. Incluso Canelo había sido incluido, caminando fielmente junto a su amo en este momento trascendental. La colina ofrecía una vista espectacular del valle, con la pequeña granja de Manuel, visible en la distancia. El cielo azul se extendía infinito, invitando al vuelo. Era, como Manuel había dicho, el lugar perfecto. Eduardo organizó discretamente a su equipo para capturar el momento desde diversos ángulos, mientras Laura realizaba una última comprobación del transmisor satelital que permitiría seguir los movimientos de Libertad. Todo está listo, anunció finalmente la doctora Jiménez. Cuando usted lo considere oportuno, don Manuel. Un silencio expectante cayó sobre el grupo. Manuel respiró profundamente, enfrentando el momento que tanto había anticipado y temido. Se arrodilló junto a la jaula, sus ojos al nivel de los de Libertad. «Ha llegado el momento, amigo», murmuró, tan bajo que solo el halcón podía escucharlo. «Es hora de que regreses donde perteneces».
Con manos ligeramente temblorosas pero decididas, Manuel abrió la puerta de la jaula. Libertad permaneció inmóvil unos instantes, como evaluando la situación. Luego, con movimientos dignos y medidos, emergió y dio unos pasos sobre la hierba. Manuel retrocedió lentamente, dándole espacio. El halcón miró a su alrededor, luego hacia el cielo y finalmente hacia Manuel, en lo que pareció un último intercambio entre ambos. «Vuela libre», susurró Manuel, con voz quebrada por la emoción. Como si hubiera entendido la indicación, Libertad extendió sus magníficas alas y con un potente impulso se elevó hacia el cielo. Sus primeros aleteos fueron tentativos, pero rápidamente ganó confianza y altura. El sol matutino iluminaba su plumaje, confiriéndole un brillo dorado mientras ascendía en círculos cada vez más amplios. Todos observaban en silencio reverente, conscientes de estar presenciando algo profundamente significativo. Tomás capturaba cada momento, pero incluso él parecía afectado por la emoción del instante. Libertad continuó elevándose, aprovechando las corrientes térmicas, mostrando la maestría aérea por la que los halcones peregrinos son famosos. Realizó un amplio circuito sobre el grupo, como en un gesto de despedida, antes de lanzarse en un vuelo directo hacia las montañas distantes. Manuel lo siguió con la mirada hasta que se convirtió en un punto apenas visible en el horizonte. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida, pero su expresión no era de tristeza, sino de una paz profunda. Sara se acercó, abrazando a su padre por los hombros. «¿Estás bien, papá?» Manuel asintió, sin apartar la vista del punto donde Libertad había desaparecido. «Estoy bien», respondió con voz serena. «Es como debe ser. Libre, como su nombre». El regreso a la granja fue silencioso, cada persona procesando lo que habían presenciado a su manera. Para Eduardo y su equipo, había sido la culminación perfecta de su documental. Para los especialistas, un éxito profesional extraordinario. Para Sara y Miguel, una nueva comprensión de la profundidad y sabiduría de su padre. Para Manuel, era un final y un comienzo. La despedida de un ser que había transformado su vida, pero también el inicio de algo nuevo que aún no lograba definir completamente. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado y la casa volviera a su habitual quietud, Manuel se sentó en el porche con Canelo a sus pies. El cielo, tachonado de estrellas, parecía más vasto que nunca. Su teléfono vibró con un mensaje de Laura. Primera señal del transmisor recibida. Libertad está a unos 20 kilómetros al noreste, en un área boscosa ideal para cazar. Todo parece indicar que se está adaptando perfectamente. Manuel sonrió, sintiendo un alivio indescriptible. Libertad estaba bien, estaba donde pertenecía, haciendo lo que había nacido para hacer. 3 meses después, el documental El halcón y el granjero se estrenó en National Geographic con aclamación universal. La historia de Manuel y Libertad tocó corazones en todo el mundo, inspirando conversaciones sobre conservación, sabiduría tradicional y la profunda conexión entre humanos y naturaleza. Manuel, sin embargo, mantenía su vida sencilla en la granja. Los únicos cambios notables eran las frecuentes visitas de estudiantes y amantes de la naturaleza que llegaban buscando aprender de él, y un pequeño vivero de plantas medicinales que había comenzado, inspirado por el renovado interés en los remedios tradicionales de dolores. Sara y Miguel visitaban con mayor frecuencia, habiendo redescubierto el valor de sus raíces y la sabiduría de su padre. Incluso hablaban de proyectos futuros para preservar y compartir los conocimientos tradicionales de la familia. Cada mañana, Manuel revisaba los datos del transmisor de Libertad, siguiendo con interés sus movimientos. El halcón había establecido un territorio amplio, extendiéndose ocasionalmente hasta zonas cercanas a la granja, aunque nunca lo suficientemente cerca para ser visto. Hasta que una mañana,
6 meses después de la liberación, mientras Manuel trabajaba en su huerto, una sombra familiar cruzó el suelo frente a él. Alzó la vista justo a tiempo para ver un magnífico halcón peregrino realizar un vuelo circular sobre la granja, tan bajo que podía distinguir claramente el transmisor en su pata. «Libertad», susurró Manuel, una sonrisa expandiéndose en su rostro. El halcón realizó otro círculo, como en un saludo, antes de elevarse nuevamente hacia el cielo abierto. Manuel lo observó alejarse, su corazón lleno de una alegría serena. Algunas conexiones, comprendió, trascienden las palabras y las circunstancias. Algunas historias no terminan realmente, solo cambian de forma. Y algunas libertades, paradójicamente, crean vínculos que ni siquiera el cielo infinito puede disolver.